cada vez son más las escenas de terror y de miedo, de desasosiego. El Comando Sur de los Estados Unidos le decía, para el 2050, la idea que nosotros tenemos es que la isla Hispaniola sea una sola, esparcir cadáveres por zonas. O sea, eso es como un mensaje que están enviando. Las armas que han llegado a Haití para equipar a la policía están en manos de esas bandas. ¿Por qué todavía la República Dominicana tiene un servicio consular en Haití? Sobre el canibalismo, ¿es cierto eso que se está dando? Se ha comentado mucho en las redes sociales. El famoso puente aéreo de la ONU. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el periodista Vargas Vila Riverón, quien siempre nos pone al día sobre lo que está aconteciendo en la frontera, lo que está pasando con Haití ante esta situación que cada día se complica más. Bienvenido, hermano José Peguero, encantado de estar contigo y con todo el país y el mundo en otra entrega más. Así es, reitero el agradecimiento y me gustaría que tú pongas en contexto de qué está pasando, porque vemos muchas noticias fuertes. Por ejemplo, lo que pasó en Pensionville, Sí. donde unas 12 o 14 personas aparecieron muertas, y hemos visto también que hay mayor incertidumbre y cada vez están saliendo despavoridos más personas desde Haití a raíz de la situación que se ha presentado en el plano diplomático y también de los ciudadanos que no quieren estar allá. Mira, Peguero, cada vez son más las escenas de terror y de miedo, de desasosiego, y sobre todo parece algo de película lo que está viviendo en el vecino territorio de Haití. Ese caso que señalas de esos cadáveres que fueron esparcidos, fueron hallados en el barrio de City Soleil. Ahora las bandas, como si se tratara de un rito que nosotros no entendemos, pero ellos quizás tendrán una explicación sobre esto, de esparcir cadáveres por zonas. O sea, eso es como un mensaje que están enviando estos miembros de estas bandas. Y Jimmy Cherizier Barbecue lo veíamos recientemente, donde él decía que ahora es que empieza la guerra. Nueva vez, después de que la policía le atacara su cuartel general, que está ubicado en Delmas 6, en el centro de Puerto Príncipe. Esto se trató de una especie de trago de su propia medicina, porque miembros de su propia banda atacaron la casa del jefe de policía, del general Frank Elbe. Así es, se la quemaron, que está también en el centro de Puerto Príncipe. Entonces, en el caso del ataque al cuartel general de Jimmy Cherizier en Delmas 6, ahí hubo una considerable baja de miembros de su ejército pandillero que cayeron a manos de la policía. Y esto evidentemente que ha recrudecido y ha enfurecido a la pandilla del G9 de Jimmy Cherizier y ha intensificado los ataques en los últimos días. Es por ello que han penetrado esas zonas exclusivas donde antes no había violencia en Haití. Así es, no solo la de Jimmy Cherizier, la G9, también está la de Unite BJDU, que la dirige Johnson André Iso, que tiene una orden de captura internacional de la Interpol y también tiene aviso de búsqueda de la policía haitiana, y es el que se define como rapero. Él dirige esta pandilla de Unite BJDU, que traducido al español significa Unidad del Pueblo de Dios. Pero las acciones criminales están muy apartadas de lo que quiere Dios. En nada representa. Entonces, él salió orondo exhibiendo muchísimas armas de fuego, fusiles AR, las AK, también la M16, o sea, un poderío armamentista extraordinario, suntuoso, que están exhibiendo este tipo de pandillas. Entonces, la mayoría de esas armas, obviamente, que han ingresado desde los Estados Unidos, como nosotros hemos revelado en ocasiones anteriores, porque en el chapado se le ve el nombre, inclusive, que dice Made in USA. Ellos dicen que, según fuentes haitianas, que algunas han ingresado de contrabando a Haití. Pero también a eso súmale los drones que tienen, drones de última generación, RTX. Háblame de esos drones, porque aquí tenemos drones para observar, sí, pero en Haití tienes drones con los que están combatiendo y están cometiendo actos de barbarie. Así es, ellos tienen drones para atacar, más que observar,
que fue el que se utilizó en el ataque a la Penitenciaría Nacional, a la prisión principal en Puerto Príncipe, de donde se fugaron los más de 3.000 presos, o lo fugaron. Además de esto, de usar esos drones para atacar, que tienen un radio de acción hasta de 15 kilómetros de distancia, lo utilizan también para vigilar, o sea, para hacer sus vigilancias en las zonas donde ellos están ejerciendo el control. En la actualidad, a eso usted le suma que esas bandas también tienen granadas, tienen algunas de las armas que han llegado a Haití para equipar a la policía, están en manos de esas bandas. O sea que es algo que uno no se explica. ¿Cómo llegan hasta las manos de estas bandas? Según un reporte justamente que estaba consultando en la cadena de noticias AFP, ellos indicaban que la ONU, la propia ONU, elaboró un informe en el que daba cuenta la forma en que salían desde la Florida hasta Haití todas esas armas de alto calibre que están siendo utilizadas allá. O sea, que la misma ONU está confirmando que se le quiere dar como un seguimiento a aquellas personas que llevan de contrabando, ya sea en comida, ya sea en ropa, ya sea en cualquier otra cosa, y terminan en Haití. Efectivamente, porque, y esto los organismos internacionales y los agentes que inciden en la política y la geopolítica en Haití tienen un grado de responsabilidad, tienen culpa de que esto sea así, porque no me vengan a decir a mí que van a permitir que esas armas salgan desde los Estados Unidos con la finalidad o con el objetivo expreso de que vayan a manos de las bandas. Entonces ahí como que hay una dicotomía. Por un lado, nosotros estamos haciendo los esfuerzos para desmantelar y destructurar a las pandillas armadas, pero por otro lado estamos permitiendo que esas mismas armas caigan en manos de ellos o que lleguen a manos de ellos. Entonces tú tienes, por ejemplo, a Barbecue. Barbecue es el que más provecho ha sacado de todo esto. Exhibe un poderío mediático, concita mayor atención, mayor atracción de los medios, hace un uso importante, extraordinario de los recursos de la comunicación, principalmente de las redes sociales, y utiliza a algunos colegas de la prensa para que se informe lo que ellos quieren que se informe. Pero también se está usando otra estrategia, y es que le colocan un chaleco de prensa o le colocan un casco y le dan una cámara que es propiedad de esta misma pandilla a personajillos que forman parte de esas bandas y simulan que están teniendo cobertura de la prensa haitiana, cuando es algo totalmente diferente, cuando es irreal, cuando esto es falso. O sea, es toda una estructura, todo un guión, toda una parafernalia, toda una idea macabra para vender ante Haití y ante la comunidad internacional lo que ellos quieren que se dé a conocer. ¿Por qué todavía la República Dominicana tiene un servicio consular en Haití? Bueno, eso lo hace porque los asuntos consulares, nosotros tenemos relaciones diplomáticas, comerciales, políticas con Haití desde hace mucho tiempo. Pero con este peligro es bueno tenerla porque ya Estados Unidos está abandonando más allá de su personal esencial y vemos que otros países también, y vemos por ejemplo la Unión Europea, que no es un país sino un conglomerado de países que en Europa están bajo una misma política internacional, también están saliendo desde Haití. No deberíamos tener misión de personas en el territorio haitiano, dado la peligrosidad, dado los niveles de vulnerabilidad que tienen frente a las agresiones y frente al estado de guerra que se está viviendo actualmente en Haití, con el epicentro en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Lo que sí tenemos son, lo que sí permanece o debería permanecer son los edificios, las legaciones diplomáticas, pero no con los representantes diplomáticos porque sus vidas están siendo muy expuestas frente a esta realidad. La Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá alguna estrategia en ese sentido. Ahora, nosotros hemos visto en los últimos días que se ha propuesto, se ha planteado, se ha discutido un plan para evacuar a esas misiones que están allá. Lo está haciendo Estados Unidos, que en principio dijo que no lo iba a hacer. Sí. Pero después que vieron la verdad,
posición anterior. El Departamento de Estado dijo que había puesto en marcha un plan para evacuar a sus ciudadanos y también la misión diplomática en tierra en Haití. Y vimos que en las últimas horas cómo habían llegado en vuelos charter hasta la Florida algunos de esos diplomáticos ¿Pero Estados americanos. Unidos está haciendo eso de forma directa o con la cooperación de la República Dominicana? Lo está haciendo de forma directa, según las informaciones que ha emitido el Departamento de Estado. O sea, que no están llegando hasta el territorio, o sea, aeropuertos dominicanos. Sino que desde el mismo Haití se van hacia Estados Unidos. Así es, de manera directa. Aquí han llegado algunos extranjeros, empresarios, que han salido, han logrado salir por la vía, vamos a decir, irregular, huyendo para salvar sus vidas. Vimos un caso reciente de 2 franceses que llegaron por la frontera de Pedernales, que eran propietarios de agencias de vehículos y de rent-cars. Y ellos decían, nosotros logramos salvar nuestra vida milagrosamente porque nuestros negocios fueron incendiados, fueron quemados, fueron saqueados. Recientemente acaban, que todavía no ha salido a la prensa y te lo doy aquí como primicia, fue atacado o saqueado el Banco Central de Haití por la banda de United Vigilance de Johnson André Iso. Ahí resultaron 4 miembros de su banda muertos. En el asalto al banco. Así es. Y 2 miembros de la seguridad del banco resultaron heridos. Se debaten entre la vida y la muerte. Eso ocurrió recientemente. Eso pasó ahora. Y sobre el canibalismo, ¿es cierto eso que se está dando? Se ha comentado mucho en las redes sociales. ¿Se está dando el canibalismo en Haití? Mira, ese es un tema muy controversial y polémico, Peguero. Hay casos aislados de canibalismo, pero de ahí a que sea un asunto, un patrón constante de los haitianos, nosotros no podemos afirmar eso, porque no lo hemos visto. Ahora, nosotros hemos conversado con nuestras fuentes haitianas y nos dicen que han ocurrido hechos o casos aislados de canibalismo, pero que no es un asunto muy común, o sea, no es un asunto que se ve, Claro, que se ve diariamente, que se ve de manera habitual en las calles de Haití. Ahora bien, dentro de un estado, de un país o de un territorio donde hay una población estimada de más de 11 millones y medio de habitantes, donde más de la mitad están en una situación de hambruna, cualquier cosa puede suceder. sí. No lo descartamos de que haya ocurrido, pero no son casos tan comunes o tan habituales, Sí. lo de Y canibalismo. sobre la llegada de los niños a Dajabón, se ha incrementado. Varios medios han reportado como que hay una cantidad importante de niños que están llegando por la hambruna que se está produciendo en Haití. Siempre llegan. ¿Por qué? Porque es que uno de los principales mecanismos de oxígenos que tienen los haitianos frente a la crisis exacerbada es la República Dominicana y principalmente la frontera. En el caso de Dajabón, la alcaldía ha tenido una lucha constante con el tema de desalojar a los niños haitianos de los parques, que van y defecan, hacen muchísimas cosas, muchísimas diabluras, y arrabalizan lo que son estos centros de esparcimiento y también centro histórico de la ciudad, y ha tenido que liberar esa lucha el Ayuntamiento Municipal de Dajabón. Se ha visto, evidentemente, ha tenido que emprender muchas acciones, buscar el apoyo del CEFRON, el apoyo del CONANI, el apoyo de la Dirección General de Migración, el apoyo del Ejército de República Dominicana, pero ciertamente los niños, porque los niños son usados como carne de cañón por sus padres, principalmente por los inmigrantes y estas redes de tráfico de inmigrantes. Y no solo lo vemos en la frontera, lo vemos aquí también en las calles de la capital, en los semáforos. O sea, son estructuras que operan y utilizan lamentablemente a los menores de edad. Sobre el famoso puente aéreo de la ONU, que en principio lo anunciaron sin la consulta de la República Dominicana, sin haberlo puesto sobre la mesa, y de repente aparece el famoso puente aéreo para asuntos humanitarios. Y vemos que justamente ya eso se está utilizando y que luego que el gobierno descartó esa parte, la ONU sí está utilizando los canales de la República Dominicana. ¿Está independiente la ONU o ciertamente
es la República Dominicana que está permitiendo que ellos lo hagan? La República Dominicana le da las facilidades a la ONU. Nosotros incluso tenemos una oficina integrada de las Naciones Unidas aquí en la República Dominicana. O sea que ahí hubo un poco de dicotomía y quizás se entiende porque la ONU lo anunció antes de consultar a la República Dominicana, pero como aquí hemos visto y a juzgar por la historia, que muchas veces los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales saben a lo que me estoy refiriendo, de que hay quienes nos ven en la política internacional norteamericana principalmente y de la ONU como que somos una isla conjunta. O sea que incluso alguien me hacía una anécdota que yo me quedé estupefacto. Él me contaba que hizo una maestría en defensa y seguridad y le correspondió ir a Washington. Y él decía que para el 2050 era una meta que tenía cuando estaba recibiendo una instrucción o una conferencia como parte de esta maestría en Washington, en el Departamento de Estado. Ese oficial del Comando Sur de los Estados Unidos le decía, para el 2050 la idea que nosotros tenemos es que la isla Hispaniola sea una sola. O sea, ya a ese a ese nivel. O sea, a ese nivel están ellos pensando lo que pudiera ser el futuro del país. A ese nivel. Entonces, el amigo nuestro le enrostró, ripostó, se paró, se enfureció y le dijo que eso era un irrespeto a la soberanía de la República Dominicana, a la libre determinación. Y él le decía, no, es que donde caben 2 negros, caben 4. O sea, fíjense el concepto que nos están viendo a nosotros. Claro. Algo que es totalmente ilógico y antihistórico. Y eso coincide también incluso con la narrativa internacional. No sé si tú has visto Actualidad de RT, sí. No sé si tú has visto también otros medios como Telemundo, como Univisión, en los que ellos hacen referencia, por ejemplo, al tema de las deportaciones que hace migración en nuestro país. Sin embargo, no dicen ni hacen referencia de la cantidad de deportados que está enviando Estados Unidos directamente para Haití. Ni dicen tampoco que el Reino Unido, en las islas que tiene en el Caribe, como Turcas y Caicos y demás, entre otras, también está reforzando su seguridad para impedirlo. Tampoco dicen que México también está desviando hacia Haití un excedente de haitianos que está llegando hasta allá. O sea, solamente se enfocan en que la República Dominicana no puede entonces cumplir con su deber ni su derecho. También lo está haciendo la Florida, porque recuérdate que la distancia en millas no es tan amplia en las costas de Haití para conectar con la Florida, en la parte de la costa sur. Totalmente. Y otros estados lo están haciendo. Entonces, es una doble moral, es un doble discurso por parte de esa comunidad internacional irresponsable de endilgarnos a nosotros y hacer creer que la solución a la crisis haitiana está en la fusión de la isla. Eso no es cierto. La solución de la crisis haitiana no está en la fusión de República Dominicana y Haití. Está en que Haití pueda tener una autodeterminación o una libertad para ellos sentarse, lograr ponerse de acuerdo, aunque es difícil, porque el gran problema, el principal obstáculo o talón de Aquiles, es que no se logran poner de acuerdo en el diálogo para ellos buscar salida y salir a camino por sí solos, de manera autodeterminada, de manera libre, en sus decisiones soberanas como un territorio, como un país o como una nación. Ahora, nosotros la República Dominicana sí tenemos que hacer eso. Tenemos que mantener la soberanía, la Constitución, aplicar las leyes que están ahí, que son bastante claras. Y yo no creo que aquí en la República Dominicana haya una política de agresión, ni de maltrato, ni de violación a los derechos humanos de ningún inmigrante, ni de haitiano, ni de ningún otro inmigrante de cualquier otro país. Ahora, eso es parte del guión. Vender que aquí se está maltratando, que se está haciendo deportaciones infrahumanas o inhumanas, eso no es así. Sí. Entonces, este tipo de imagen que presentan, que distan totalmente de la realidad, y los que se presten para promover esto aquí en la República Dominicana, son antidominicanos o son antipatriotas.
Totalmente. Y por ende no merecen el respeto de toda la sociedad. ¿Quién se ve que pudiera asumir el control de Haití? Se habla de Guy Philippe, pero también que no tiene el respaldo popular que la gente pensaba que tenía, sino por llegar en último minuto no tiene tanto arraigo como los que estaban por ahí detrás. Se dice que el mismo Jimmy Cherichev no tiene intenciones de gobernar, sino que más bien lo que quiere es que se busque la forma del entendimiento, pero que no quiere, no se vislumbra como una figura que pueda ejercer la presidencia o el primer ministro, que es lo que se tiene en Haití. ¿Y quién entonces se pudiera ver como una cabeza visible de liderazgo? Es que estos líderes pandilleros ni siquiera están en discusión para ocupar la presidencia ni la primatura de Haití. ¿Por qué? Porque tienen un historial criminal. O sea, vamos a suponer que ellos se autoproclamen presidente, como ha sido la intención de Guy Philippe, autoproclamarse, y el mismo Jimmy Cherizier. No lo va a reconocer la comunidad internacional. No lo va a reconocer los países con quienes Haití mantiene un vínculo, una relación política, diplomática o económica. Eso es una quimera, eso es una utopía. Pensar que, por ejemplo, estos nombres se barajen para dirigir los destinos de Haití. Ahora mismo, ellos los que tienen mucha presencia mediática, eso sí, porque se venden, se presentan como los superpoderosos, pero infundiendo miedo. Por un lado infundiendo miedo, pero por otro lado ellos infunden amor. Y te explico cómo. A Jimmy Cherizier tú lo puedes ver, por ejemplo, hoy en el barrio Les Salines. Sí. Tú lo ves con todas las armas, exhibiendo y diciendo que la guerra sigue, que va a seguir las muertes, que hasta que no dejen de ejercer injerencia, van a seguir perdiendo la vida, va a haber un genocidio. Pero mañana tú lo puedes ver en Del Mas llevando comida. O sea, fíjate la jugada, fíjate la estrategia. Por un lado son buenos y por otro muy malos. Por otro lado, así es. O sea, por un lado son chapulines colorados, pero por otro lado son demonios. Sí. O sea, tiene la dualidad, tiene la doble condición. Yo lo que creo, Vargas Vila, perdón que te interrumpa, es que aquí hay que identificar, Vargas Vila, a los responsables de financiar esas bandas, que muchos de ellos están aquí en la República Dominicana. Sí. Entonces, mientras esos, porque ese es el rostro, ¿verdad?, de lo que se ve de la maldad, así pero hay otro rostro escondido detrás. El presidente impidió a algunos, pero por ahí está Gilo Hervillo, que aunque no está en la República Dominicana, ha sido denunciado por Estados Unidos y por Canadá como una de las personas que financia esas bandas, que es dueño de medio país en la República Dominicana. Entonces ese problema también lo tenemos aquí, y de muchos que viven aquí en zonas acomodadas con todo el dinero del mundo, pero siguen desestabilizando Haití. Así es. Y esa gente hay que sacarla de la República Dominicana. Gilles Bevilló es un príncipe, empresario, accionista, petrolero, de combustible, de lo más grande, no solo en la República Dominicana. En el Caribe tiene mucho poder. En Jamaica, en Haití, en Trinidad y Tobago y otras islas más. Pero fíjate, para responder tu pregunta, Peguero, de los nombres que se están barajando, que ya el CARICOM se anuncia de que ha concluido el proceso de diálogo, de conversaciones o de negociaciones, o de los acuerdos, ya ha cerrado los acuerdos prácticamente, con varios nombres para integrar el Consejo de Transición. El Consejo de Transición se podría decir que va a tener dos funciones principales, dos retos y desafíos esenciales, que son designar un primer ministro interino y organizar las elecciones en Haití. Se trata de Fritz Alfonsín, que fue gobernador del Banco Central haitiano. Él representa el Acuerdo de Montana. Se podría decir que él es una de las principales figuras que pudiera ocupar entonces. Que pudiera ocupar. Tiene un historial, una trayectoria, es querido por la comunidad internacional,
tiene buena aceptación con ciertos sectores políticos en Haití, pero también está Leslie Voltaire. Leslie Voltaire es la ficha de Jean Bertrand Aristide. Okay. Representa al partido En Famille Vallace de Aristide. Aristide sigue teniendo amplia incidencia en la política haitiana. Oh. Pero también está el Edgar Leblanc Fils, que es el representante del colectivo 30 de enero, que es una estructura política haitiana. Asimismo también está Compromiso Histórico, que presenta para integrar este Consejo de Transición a Marie-Ghislaine Montpremier. Asimismo está el partido o la estructura política Acuerdo 21 de diciembre, que fue el 21 de diciembre del 2021, que se sintieron engañados por el primer ministro Ariel Henry. Porque querían posiciones y no fueron favorecidos. Ahí está presentando a 3 candidatos: Vickerson Garnier, Le Valiant Lois Young y Charles Tardieu. Asimismo, el sector empresarial presenta, para integrar este Consejo de Transición, a Laurent Seixer. Esos son los 7 miembros o los 7 candidatos propuestos por las distintas fuerzas políticas. Se consultó a una parte de la diáspora haitiana, pero algunos de la diáspora dijeron que no están de acuerdo. Con ninguno. No están de acuerdo con la decisión de la CARICOM. Okay. Pero también Moisés Jean Charles, que es el presidente del partido Piti de Salín, que es una fuerza política que tiene mucha incidencia y que está aliada a Guy Philippe, la fuerza de Piti de Salín, los hijos de Salín, se abstiene de participar, rechaza la decisión de la CARICOM. Ellos dicen que quieren que le permitan sentarse solo a la clase política haitiana a tomar su decisión. Okay. Pero no tienen el suficiente entendimiento ni la suficiente humildad para todos ponerse de acuerdo sin la participación de la comunidad internacional. Y dudo mucho que puedan designar este Consejo de Transición sin la participación de la comunidad internacional, como quiere Piti de Salín y como quieren líderes de la diáspora haitiana, que incluso algunos viven en la República Dominicana. Entonces, el Consejo de Transición en el seno del CARICOM, aupado por Estados Unidos, ya prácticamente es evidente que esa es la decisión que va a tomar. Frais Alfonsín es casi seguro que va a ocupar la presidencia del Consejo de Transición, por lo que nosotros hemos visto. Eso es lo que se espera. Y luego que esté este Consejo de Transición, se pudiera tomar la decisión de enviar la misión internacional anhelada de Kenia, porque Kenia dice que hasta que no haya una definición en ese sentido ahí, no iba a partir hacia allá. Primero tiene que designarse el primer ministro, aunque sea interino. Por lo menos que sea interino. Así es. Esa va a ser la primera decisión del Consejo de Transición. Luego ya de que el CARICOM lo confirme con la bendición de la ONU, de la OEA y de Estados Unidos y también del Core Group, que son las 15 principales embajadas acreditadas en Haití que tienen amplia incidencia en las decisiones políticas de Haití. El Core Group, que ha sido tildado de la diplomacia del caos, porque se le ha indicado como que ellos han participado y han fomentado este caos en Haití. Entonces, designado el primer ministro interino, se plantea una fecha para organizar elecciones, pero la cosa no termina ahí. El mayor problema que tienen, el mayor escollo, es crear un ambiente favorable para celebrar las elecciones. Sí. Pero mientras estén las pandillas operando y saqueando y atacando y asesinando, no lo van a lograr. O sea, tiene que haber un ambiente mínimo, un clima mínimo, para que la población, que ahora está sometida a una hambruna, sometida a una ola de inseguridad, de violencia, sometida a un sistema de salud que no tienen, que lo tienen colapsado, tienen que venir para acá, a un sistema de infraestructuras también colapsada, o sea, todo un aparato estatal, productivo, hundido, colapsado. Entonces, la gente quizás no vaya a estar pensando en ir a un proceso electoral para nada. De esa manera. O sea, el principal reto y desafío es ese. Y ahí entraría entonces la intervención internacional de Kenia, que he dicho, Peguero, País y Mundo, que hasta que esa primera partida de 230 millones de dólares no caiga en las cuentas del gobierno keniano, que no esperen despliegue de la misión internacional keniana en Haití, porque es una repartición que hay. Sí. Fíjate cómo funciona el despliegue de fuerzas
interventoras en un país. Fíjate cómo está funcionando en Ucrania. Totalmente. Donde le han dado más de 250.000 millones de dólares en apoyo, en armas, en apoyo logístico, pero no se lo da, la mayor cantidad no se lo da jugoso, no se lo da en efectivo. No se lo da líquido, como se dice en buen dominicano, aunque hay gente que le gusta el dinero líquido. Sí. Pero se lo da, por ejemplo, una parte dice, bueno, tú vas a suplir las armas que se van a utilizar para esa intervención. Tú vas a suplir la comida que se va a utilizar para esa intervención. Tú vas a suplir las indumentarias y el habituallamiento que van a utilizar las fuerzas policiales que se va a utilizar en esa intervención. Otros van a suplir los insumos sanitarios para el tema de la salud. Otros van a suplir el tema de los vehículos, la logística de los vehículos. Otros van a suplir el tema de la comida. O sea, son múltiples cosas. Entonces, las infraestructuras que se van a desarrollar, las obras viales y todo eso, las bases militares, porque son con bases militares. Todavía hay bases militares en Haití de las de la MINUSTAH, después de la intervención del 2005. Entonces, es una especie de repartición de dinero el que se hace en esas intervenciones. Y he dicho y reitero que ese caos en Haití es conveniente y es pertinente para esos sectores que se benefician y obtienen esos pingües beneficios. Claro, esas industrias armamentistas que mientras haya problemas ellos siguen vendiendo sus armas y mientras no haya paz ellos van a seguir vendiendo municiones y toda la tecnología y toda la indumentaria de protección. Totalmente. O sea, mientras haya financiamiento de los que tienen el desorden y sus fines políticos, eso no va a llegar a ningún fin. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero de por medio y mantener esa situación lo que está haciendo es que el mundo cierre su frontera mucho más hacia Haití y quienes tienen que cargar con la mayor parte del problema viene siendo la República Dominicana. Cargarnos con ese muerto, como se dice popularmente, con esa crisis. Eso es lo que está provocando. Fíjate cómo manejan todos los comunicados, diciendo que hay más de 3.000 parturientas que se encuentran en riesgo. ¿Qué te quieren decir? ¿A dónde van esas mujeres? Estados Unidos no la va a sacar de allí para llevársela a dar a luz en hospitales de su territorio. Lo mismo no hace Francia, no lo hace Canadá. Ninguno de ellos dice nada, simplemente que ellas están en riesgo. ¿Y quién es que está al lado? ¿Y quién es que tiene los hospitales? La República Dominicana. Lamentablemente. Esa es la situación. Me gustaría saber en qué quedó el proyecto del Banco Mundial para la construcción de las infraestructuras hospitalarias en la frontera, en el lado haitiano. No, ellos no lo van a hacer, y menos esos ahora. millones de dólares. Y menos el ahora. Que tenían ahí destinado para claro, eso. Claro, ese ha sido el mayor problema, porque se recauda mucho dinero para ayudar a Haití, pero ese dinero no se ve. Ahí es que está el gran negocio de todo lo que viven acusando a la República Dominicana. Así es, pero recuerde todas esas donaciones se las roban. Claro, todas las donaciones y la asistencia que llegó para el terremoto de Haití, sí, que ha sido estimada, cuantificada en más de 50.000 millones de dólares, entre las ayudas líquidas de dinero, entre las ayudas para el sistema de salud, las ayudas a nivel de infraestructura, a nivel de educación, a nivel de todo en Haití. Pero muchas de esas ayudas se la comieron, se la bebieron en vino, degustaron buenos quesos y así sucesivamente. Entonces es una desgracia, lamentablemente, que le ha caído a ese vecino país de Haití y que está bajo las garras de esa misma comunidad y de esos mismos agentes que quieren seguir fomentando este caos, esta violencia y esta destrucción del Estado haitiano para ellos poder beneficiarse de todo esto. ¿Y tú crees que Nayib Bukele pueda con las pandillas de Haití? Mira. ¿Y la propuesta, cómo tú la viste? Nayib Bukele es un ejemplo positivo de cómo ejecutar políticas públicas para cambiar una nación y principalmente en un renglón tan esencial como lo es el de la seguridad, como lo es de garantizar la tranquilidad y el sosiego. No es que El Salvador está del todo, vamos a decir, como se quiere,
es un país en vía de desarrollo, donde la deuda social acumulada es amplia, es bastante, como aquí en la República Dominicana también. Hay mucha inequidad, pero es un gran ejemplo de voluntad y de una aplicación efectiva de políticas públicas focalizadas a resolver un problema, como fue el de la inseguridad o del combate de las pandillas, que todavía no está 100% resuelto porque aún quedan muchos remanentes. Pero empezó y ha ido dando la talla. Claro, O sea, pues. tú hablas con la gente de El Salvador y te darás cuenta a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, es una propuesta importante la que él hace de participar en el proceso de reconstrucción de Haití. Ahora, hay que ver si esos sectores, por ejemplo, los organismos de los cuales Haití es signatario, y que son los que están trazando la política haitiana, estarían de acuerdo en apoyar y en permitir esta participación de Nayib Bukele o del gobierno de El Salvador en Haití. Nayib Bukele lo ha dicho y nosotros consideramos que tiene razón, de que es un asunto también de voluntad, de apoyo y de recursos, pero que esos recursos sean bien focalizados, porque no deben ir a parar. Por ejemplo, tú analizas de 1971 a la fecha en Haití, ¿qué ha cambiado? Es muy poco lo que ha cambiado. Y si hace una retrospectiva desde los derrocamientos de gobiernos, desde la última dictadura de Baby Doc, que fue derrocado en 1986, pasando por los gobiernos que le sucedieron y llegando a Jean Beltrán Aristide en 1991 o 90 y asume 91 y lo derrocan meses después, pasando por el 93, que es cuando lo restituyen, la crisis del 94, llegando hasta el golpe de Estado del 2004 de Jean Beltrán Aristide, el segundo golpe, hasta el asesinato de Jovenel Moïse en el 2021 y a lo que hemos llegado hoy. O sea, tú te vas a encontrar que la situación en Haití sigue siendo la misma, con nuevos ingredientes, mayor auge de las pandillas, de las bandas, mayor poderío, mayor estructura para atacar, para saquear, para poner de rodillas, para fomentar el caos, pero sigue siendo prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas intervenciones se han registrado en Haití de despliegue de fuerzas multilaterales? Se han desplegado, en los últimos años se han desplegado alrededor de 5 o 6, o sea, formales. Pero a eso súmale todas las misiones en tierra que tienen los organismos internacionales. Solo la ONU tiene al menos 10 misiones desplegadas en Haití. Entonces, calcula, es un negocio. Es un gran negocio. Es un buen negocio. Claro, y no sé si tuviste un video que se hizo viral de un jovencito haitiano que él decía que ellos no quieren más intervenciones, que las intervenciones no han dejado nada positivo, diciendo que ellos son los que tienen que resolver su problema a nivel interno y que ellos tienen que salir a camino como puedan, pero que ya ellos no van a aceptar ni quieren que haya más intervenciones, porque las intervenciones lo que hacen es agravar más la situación y no le dejan a ellos como país tomar las decisiones que deberían tomar. E incluso se hacen, he visto toda esta semana reportajes de la cantidad de insumos que envían a Haití, lo que fue matando su producción nacional. Así es. Y no les permitió a ellos ni siquiera tener una industria arrocera, ni siquiera poder tener una capacidad importante en cuanto a producción se refiere, sino que se han acostumbrado a vivir de lo que los organismos internacionales le quieren dar. A vivir de la caridad. De la caridad. Y entonces eso no ha dejado que el mismo Haití se desarrolle, sumado a la deuda que todavía hasta hace poco estaban pagando a Francia por su liberación. Y que el mismo Aristide también trató en un momento dado de que Francia resolviera y que devolviera más de 26 mil millones de dólares y que nunca cumplió Francia. O sea que también nosotros los dominicanos somos víctimas de lo que Francia hizo con Haití. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando yo escucho a algunas personas diciendo, no, que Haití debe olvidarse de eso, del pasado, de la modalidad en cómo ellos lograron su independencia, que prácticamente tuvieron que comprarla a Haití. Y en 220 años de independencia, siendo la nación más vieja del hemisferio occidental en alcanzar su separación
o su independencia, entre comillas, Sí. porque no existe tal independencia real. Y esa anécdota que hacías Sí. de que viste esa declaración de ese niño haitiano es la realidad latente día a día en Haití. Pero también la clase política, una parte ha acuñado esa misma frase y tienen razón. Porque si las intervenciones no ha logrado dar pie con bola, no ha logrado liberar a Haití, no ha logrado resolver, al contrario, lo que han hecho es empeorar la situación, entonces ellos tienen ahí elementos para hacer mucha aprensión o hacer resistencia al despliegue de una nueva intervención internacional en territorio haitiano. Ahora, nosotros lo que vemos es de qué manera podrán ellos salir de ese atolladero en el que se encuentran, de ese laberinto, de ese cisne negro, cuando la misma clase política haitiana ha demostrado que no tiene la capacidad suficiente de concertación o de cohesionarse para representar un interés común de la colectividad haitiana, cuando están destruyendo la poca infraestructura física que le queda a ellos, o infraestructura a nivel estatal. O sea, cada vez es peor, es más sombrío el panorama que ellos están atravesando. Es una situación muy lamentable, Vargas Vila. Sobre el mercado binacional, se está recuperando los dominicanos que perdieron mucho dinero tras el cierre de la frontera. Fue que dejaron de percibir dinero, dejaron de ganar. Sí. Porque, bueno, se perdieron algunos productos, porque Sí. hay productos perecederos que se comercializan en gran escala, que esos productos se vieron afectados porque se dañaron, se perdieron. Pero fue más lo que se dejó de percibir que lo que se dejó de ganar, se podría decir. Y esto significó un impacto importante en la balanza comercial De la República Dominicana con Haití, donde, por ejemplo, el año 2022 tuvimos una balanza de 1.400 millones de dólares, 1.000 de exportación directa, más los 400 millones de dólares en los intercambios comerciales, ya en los pasos fronterizos, en los mercados. Tuvo una reducción considerable y disminuyó a 800 millones de dólares en el año 2023. Esto por la crisis de los últimos 3 meses. Pero ahora los mercados han comenzado a recuperarse, principalmente el de Dajabón, aunque con una baja considerable de afluencia de haitianos. Esto es fruto de la crisis, pero no excede el 30% de esos haitianos. Porque muchos de esos haitianos que acuden a participar en esos intercambios comerciales binacionales o transfronterizos están muy ajenos a lo que está pasando en Puerto Príncipe o en otras ciudades del sur de Haití principalmente. Okay. Ellos lo que están es buscando el día a día, sí. que es su comida, su alimentación, Claro. resguardar lo básico, garantizar lo básico. No están atentos a la guerra o atentos al estado de violencia y de caos que se está viviendo en Haití. Ni siquiera ellos son parte de ese caos. Ellos son víctimas de ese caos. Ese caos. Y lo que están es buscando medios de subsistencia. Sí. Entonces, ¿cuál es el medio de subsistencia que tienen? Esos intercambios comerciales. La venta y reventa de esos productos. Así es. Y sobre la salida de periodistas que quieren llegar hasta Haití, que en un principio no se les dejaba salir vía territorio dominicano y que después se puso a firmar un salvoconducto donde ellos se hacen responsables de lo que pase de ahí en adelante. Usted sabe que nosotros los periodistas somos un poco necios con esto de buscar la noticia, de tener la primicia, de buscar el palo periodístico, y perdemos nuestras vidas en el ejercicio de esta difícil y compleja profesión. Eso es fruto del fervor y del trabajo, más bien, de buscar la noticia. Sí. Nosotros, y debo revelarte, después que está la crisis, yo he cruzado 2 veces a territorio haitiano. 2 veces. ¿Y cómo te ha ido? No lo había revelado, pero lo estoy revelando aquí. ¿Cómo? Claro, en exclusiva, en las exclusivas de José Entonces, Peguero. ¿y documentaste eso? ¿Hiciste video? ¿Fuiste Sí. en modo tranquilo? ¿Cómo Nosotros fue? fuimos en perfil bajo, sí. Fuimos a observar, fuimos camuflados, tomamos algunas imágenes. Debo dar las gracias a los colegas haitianos que nos dieron esa facilidad, que nos resguardaron durante este trayecto. No he ido a Puerto Príncipe, pero sí estuve en territorio haitiano. Pero vas a presentar las imágenes después. Sí. ¿Dónde? ¿En La Gran Verdad?
tenemos pensado presentarlo. Esa en la gran verdad. Exclusiva Y le vamos a dar algo también a la exclusiva. Claro, somos plataformas hermanas. Claro, tienes que traer 2 o 3 cortes aquí. Pero nosotros... pudiste ir. Así es. Y vimos ahí un escenario muy deprimente, muy desolador, muy grave lo que está pasando en el vecino territorio haitiano. Es algo que uno se llena de impotencia al verlo, cómo ese pueblo ha sido sometido o subyugado a un patrón de fracaso, de caos, de violencia generalizada, con una acción sofisticada, se podría decir, de la geopolítica. Totalmente. Porque todo eso obedece a un guión de la geopolítica. De la geopolítica. Entonces a nosotros nos llena de tristeza y de vergüenza ver esto y que nosotros también seamos víctimas de esa misma estrategia perversa y malsana de aquellos que quieren mantener esas condiciones de Haití. ¿Cuáles zonas visitaste allá en el viaje? Nosotros tenemos varias zonas, pero lo vamos a revelar más adelante. Perfecto. Vamos a dejarlo así ya para cuando llegue entonces el especial que estás preparando. Así es. Guiado y apoyado por algunos colegas haitianos que nos dieron esa facilidad. Sabiendo, entendiendo el peligro que esto representa o acarrea para nosotros, el exponernos en cruzar a un territorio que está en en una condición de guerra, como está Haití en los actuales momentos. Qué bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer es esperar ese especial, La Gran Verdad, que es un espacio donde tú desde la plataforma de Colombia Alcántara, pues estás haciendo buenas entrevistas, estás haciendo entregas interesantes. Me disfruté mucho la que hiciste con Osiris de León, la de la mamá de Joshua Omar Fernández. Doña Bertina de Sena. Doña Bertina. O sea, que han sido buenas entregas y tienes que seguir eso de manera sistemática. No puedes dejar caer tu proyecto. Así es. Gracias, Peguero, por la oportunidad y gracias por ese valioso consejo y esa motivación. Vienen otros casos de La Gran Verdad también que son de mucha relevancia. Así es. Bueno, sugerir a ustedes que pasen a las plataformas de Vargas Vila Riverón, tanto en X como en Instagram y las demás plataformas sociales. En Facebook, así mismo, Vargas Vila Riverón, y en YouTube también. Claro. Bueno, y YouTube usted lo encuentra mucho más fácil, se va a los canales recomendados de este mismo espacio y aparece dentro de los 3 primeros. Y aquí mismo, que me busquen aquí en las exclusivas. Claro, en las exclusivas de José Peguero, usted va a este mismo canal y usted busca los canales recomendados y se va directamente. Así es, y que se suscriban a la gente. Totalmente, porque después de este esfuerzo, lo menos que uno se merece es que la gente se suscriba, ¿verdad? Totalmente, y que compartan y comenten. Claro que sí. Así que gracias de verdad. Gracias a ti, hermano Peguero. Encantado siempre de estar aquí y cada vez que lo consideres estoy en la mejor disposición de venir contigo y con todo este equipo maravilloso y esa legión de millones de telespectadores que te siguen a nivel nacional e internacional. Eres muy querido en Estados Unidos y Europa también. Tengo que dar un viaje por allá. Vámonos juntos para allá. Tenemos que capitalizar eso. Vámonos juntos. Sí, hay que aprovechar eso. A nuestro hermano Zavala, José Zavala, nos vemos pronto. Que organice algo, Zavala. Claro que sí. Lo estamos esperando que se ponga en eso. Así que gracias de corazón, Vargas Vila. Así es, gracias a ti y lo esperamos allá en una nueva mañana. Claro en Al Tanto TV, con la máxima Colombia Alcántara. Pronto Colombia Alcántara y José Peguero vienen con un proyecto nuevo. Solamente les adelanto eso. Así que gracias de verdad. Gracias a ti, encantado. Nos vemos, bye bye.